Hemos estudiado mucho acerca de sígame, sígame, ven en pos de mí. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Estaba llamando a sus discípulos. También en el llamado de Abraham hemos visto a él ministrando, desarrollando una relación con el Padre hablando con él personalmente, y luego Abraham aprendiendo de no vivir de acuerdo o realmente siguiendo la carne, sino por el Espíritu, y llegó a un momento en que llegó a ser llamado amigo de Dios. Especialmente Abraham en la adoración con un altar y el holocausto, sacrificio, confesando sus pecados, acercándose al Señor, pero la oración empezó a clamar al Señor, y realmente la oración. Y el Señor utilizando a Abraham como su amigo para orar por Sodoma y Gomorra. Es increíble la pecaminosidad de estas ciudades, y es otra cosa que encontramos en la palabra, es que la estrategia de Satanás es ponernos en ciudades, que nosotros podamos tener cualquier cosa que nosotros queremos, podamos tener policía, queremos tener todo esto, y el propósito de Satanás es que confiemos en Satanás y protección, bendición, aunque Satanás es ladrón y él realmente quiere matarnos, destruirnos. Es que el lugar es en la ciudad. Escuchamos muchos homicidios en las ciudades, pero la gente realmente buscando las cosas de la ciudad en lugar de las cosas de Dios. Abraham en tiendas, Abraham en el campo, Abraham con algo personal. Y lo que estoy diciendo, que ustedes en la ciudad, si tienen que vivir en la ciudad, ustedes pueden encontrar el lugar secreto. Necesitamos aprender a tener una relación personal con Cristo. Si ustedes están viviendo y su calendario lleno de actividades, etc., este no es el plan de Dios. El plan de Dios es utilizarse para orar, para cambiar las ciudades, cambiar a la gente y mostrar la vida del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a ver en el ministerio de Jesucristo. Especialmente en Lucas tenemos una descripción del ministerio del Espíritu Santo. En la visita de María a Elizabeth es algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver, y voy a leer y luego vamos a orar. Dice en Lucas capítulo 1, 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Gloria a Dios, entrando en la presencia de Jesucristo, Juan el Bautista saltando, brincando en el vientre. Y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Es que la llenura del Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu. Y en este libro, en todo, habla del Espíritu Santo. En 67 dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, y es algo acerca del plan de Dios.
Y en el nacimiento de Cristo Jesús tenemos los pastores, y es increíble lo que pasó. Capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Wow, esto es lo que nosotros necesitamos, más vigilias, ¿verdad? Más oración. Pero guardaban las vigilias de la noche, protegiendo su rebaño. Y hermanos, si queremos proteger a nuestra familia, si queremos proteger a nuestra iglesia, necesitamos más tiempo en las vigilias de la noche, orando. La pregunta es si vamos a obedecer al Señor, si vamos a tener un corazón buscando al Señor, o vamos a llenar nuestra vida con actividades del mundo. Algunos de ustedes, su vida tan llena de cosas del mundo que no tiene tiempo para entrar y meditar y ser lleno del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender el ministerio de Jesucristo que llegó con poder, y estamos estudiando los pasajes de la escuela bíblica todavía. Yo soy la luz del mundo, y gracias que nosotros, siguiendo a Jesucristo, vamos a vivir en la luz de su presencia. Vamos a experimentar luz en lugar de tinieblas, oscuridad. Gracias por una vida santa delante de ti. Gracias que sí es posible. Gracias que en el Evangelio según San Lucas encontramos estos profetas, profetizas que estaban en la presencia reconociendo a Jesucristo en su gloria, aunque como bebé, como niño, y ellos reconociendo y entendiendo que este es el Mesías, es el ungido con el Espíritu Santo para ser profeta, ser sumo sacerdote, para ser el rey de Israel. Y gracias en Cristo Jesús tenemos en una personas con características como Abraham, características como Moisés, características como Samuel. Tenemos como Abraham intercediendo por Lot y su familia. Tenemos el Dios hablando, diciendo que es mi amigo, tengo que decir cosas a él. Y ayúdanos a llegar a ser amigo o amiga de ti, Dios. Háblanos y ayúdanos a recibir la palabra, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. He hablado mucho, hermanos, en el tiempo en que yo enfermé de COVID. Es que y varias personas, muchos de mis amigos pastores, murieron de COVID. Es increíble que es Satanás cuando está atacando, y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y no hacer cosas siguiendo la cultura, lo que dice el mundo. Necesitamos aprender a oír a Dios. Pero doy gracias a Dios que cuando yo estaba realmente tan enfermo, que yo estaba sintiendo que tenía algo que iba a matarme, ustedes llegaron a mi casa y orando por mí. Y me acuerdo que yo abriendo la ventana para escucharle, y algunos de ustedes atrás un poquito, y yo entiendo, sí, mirándome casi como medio muerto o casi muerto, y sufriendo tanto, pero ustedes cantaron sobre mí y ustedes oraron sobre mí, y en menos que 2 días yo sabía que había llegado sanación a mis pulmones y yo iba a sobrevivir. En este tiempo yo hice un compromiso con el Señor, que cada domingo antes de venir y predicar la palabra de Dios a ustedes, iba a leer un evangelio en la mañana antes
Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan. Y por más que un año, yo leyendo. Y lo que yo descubrí, hermanos, en este tiempo es muchos no están leyendo correctamente la palabra. Nosotros tenemos versículos, tenemos pasajes, tenemos lo que nosotros queremos en lugar de ver a Jesucristo en su gloria, a ver la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, a ver lo que Cristo Jesús, su manera de vivir, su manera de predicar, y leyendo rápido, domingo tras domingo, yo vi que tenía enemigos que estaban atacándolo. Y la realidad es la mayoría de lo que nosotros ya llamamos la iglesia, el cristianismo, estaba andando como los fariseos y como los mundanos y no como a Jesucristo. Y yo quiero recomendar otra vez que si ustedes pueden, y no toma mucho tiempo, no estamos hablando de muchas horas. Y estoy diciendo, leyendo y esperando al Espíritu hablándonos, y es increíble lo que vamos a ver. Y todo esto es la gloria de Jesucristo, la presentación de Jesús en el templo. Y es interesante, otra vez, es el movimiento del Espíritu Santo. Y para que ustedes puedan ver que no estoy exagerando, estoy nada más recibiendo. Versículo 21 de Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es interesante la palabra de Dios, el Señor enviando mensajeros, es que Gabriel para hablar hablando con varios, pero es increíble que María y José, los dos. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, cuando tenía 8, ellos la circuncisión. Cuando tenía 40 días se fue. Y este niño de 40 días dice, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Wow. Necesitamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos a criar a nuestros hijos e hijas. La presentación es los niños a 40 y las niñas a 80. Y yo estaba preguntando al Señor y pienso que me reveló las razones para distinguir, sabiendo que el enemigo iba a atacar a nosotros y nuestra sociedad. Y ahora tenemos niñas que piensan que son niños y tenemos niños que piensan que son niñas. Es increíble. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Y cómo? Y no es posible cuando tenían 8 días la circuncisión. La mujer no, la niña no, pero el hombre sí. Ellos sabían que es un hombre. 40 tenían que presentar al hombre, 80 la mujer, para decir hay una diferencia. Usted puede pensar y tener estas ideas, pero no está siguiendo la palabra de Dios, no está amando al Señor como debemos amar. Es que hay mucha confusión y es una guerra porque es Satanás estorbando, Satanás trayendo confusión. Pero noten cuando tenían es la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y es interesante, Cristo Jesús muy rico, dice,
para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es la ofrenda de los pobres. Cristo Jesús, criado como un niño pobre. Muchos de nosotros pensamos, lo que yo quiero dar todo que es bien, excelente, todo, y los juegos y todo, y compramos y gastamos y pensamos y tenemos, y luego hay cosas. Es increíble la cantidad de dinero que gastamos en las cosas para que nuestros niños puedan tener las mejores cosas, y tristemente no pensando en lo espiritual. Pero gracias a Dios. Versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Noten, este es el ministerio del Espíritu Santo, y Simeón no está escribiendo la escritura. Esta es una revelación a Lucas, que está escribiendo todo esto, pero él tenía comunicación con el Espíritu Santo. Muchos piensan que la única vez que el Señor hable es dando a las personas las escrituras, pero no, siempre está comunicando con nosotros. Y dice, llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué descripción de un hombre! ¿Cuántos de ustedes pueden ver, wow, yo veo a mí mismo en esta descripción, un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel? Estoy esperando la venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro corazón en la venida de Cristo, la segunda venida? Muchos de nosotros tenemos nuestras propias ideas. Mi esposa y yo casamos en el 76. Este es el tiempo, 71 a 76. Es el tiempo de una persona que estaba leyendo, y había películas saliendo acerca de del rapto y todo esto, y todos nosotros con miedo. Y me acuerdo que cuando en un viaje misionero yo pedí la mano de mi esposa, aquel tiempo es nada más la hermana Tammy, ¿verdad? Pero pidiendo el matrimonio, es increíble. Me acuerdo yo pensar, ojalá que va a esperar hasta que podamos casar. Amén. Y qué triste, porque más importante que cualquier otra persona en nuestra vida es Cristo Jesús, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo y estar en su presencia. No vamos a pensar en el cielo, no es el matrimonio, no, es otra, es Cristo, es el novio y nosotros la novia, y es increíble, vamos a estar con Él, y no es sexual, es mejor. Y esta es la razón que yo he experimentado la presencia de Dios, que es mucho mejor que cualquier cosa el mundo tiene que ofrecernos. ¿Por qué ocupamos las cosas del mundo cuando es posible experimentar el Espíritu Santo en una manera increíble? Y gloria a Dios por este hombre, dándonos un ejemplo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. He escuchado testimonios de muchas personas que el Señor me dijo que no voy a morir y voy a estar aquí cuando el Señor regrese. Y es increíble, he predicado sus funerales. Dice que el Señor me dio una palabra, pero este varón recibió palabra de Dios y recibió el cumplimiento de su palabra. Hay diferencia de sus propias ideas,
y la voz del Espíritu. Necesitamos aprender cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Estoy hablando de muchos que amaban a Jesucristo. Y me dijo, el Señor me reveló que no voy a morir hasta que Cristo venga. Y ninguno de ellos, todos murieron. Pero este varón con tanto del Espíritu Santo que sabía que él iba a ver a Jesucristo, este ungido, al ungido del Señor. En Lucas 4 hemos visto que en Nazaret ellos trataron de matar a Jesucristo. Él realmente es su pueblo. Llamó a él Jesús de Nazaret. Pero ellos trataron de matar a él. Porque predicó, yo, el ungido del Señor. Yo tengo la unción de Dios en mi vida y predicando la palabra de Dios con poder. No podían aguantar él utilizando la palabra, predicando fielmente la palabra y querían matar a él. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y gracias a Dios aquí llegó el movimiento del Espíritu Santo. Pero ¿quién es este Jesús? ¿Quién trató de matar a él? Herodes. Hemos hablado en Lucas capítulo 3 de Herodes y Herodías, su esposa, que era esposa de su hermano. Es incesto, de acuerdo con la palabra de Dios. Un divorcio para casar con otra mujer, y es increíble, es adulterio, es lo que le pasa en la vida. Pero es interesante porque ¿quién es Jesucristo? Es el ungido de Dios. Y es increíble, Herodes tratando de matar el ungido de Dios. En Nazaret ellos trataron de matar el ungido de Dios. Y cuando nosotros tenemos, hermanos, la unción de Dios en nuestra vida, Satanás va a mover y va a tratar de matarnos. Esta es la razón que necesitamos mucho de la presencia de Dios, mucho de Dios en nuestras vidas. Pero ustedes pueden ver, este es un libro acerca del Espíritu Santo. Este es un libro acerca de Cristo Jesús, pero dice, este es niño, 40 días. En aquel tiempo no había llegado este decreto porque no había llegado los magos. Los magos vinieron cuando tenía casi como un año. No tenía, este es antes de Herodes, pero este es el ungido de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor es que Satanás quería matarlo y puso en el corazón de Herodes. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. María, su oración, conforme, haz conmigo conforme a tu voluntad, a tu palabra. Y aquí, porque Simeón, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es Jesús? Luz. Yo soy la luz del mundo. Y en Juan capítulo 8,
Ellos trataron de matar a Jesucristo. Cuando hay revelación de quién es Jesucristo y Jesús en su gloria y nosotros siguiendo a Cristo, personas van a atacarnos. ¿Por qué? Estamos glorificando el ungido de Dios. Y si no están atacándonos, hay una cuestión si estamos siguiendo a Cristo. Cristo, llamando a sus apóstoles, dijo que síguenme y yo os haré pescadores del hombre. Y es increíble el poder de Cristo Jesús a transformarnos. Este es mensaje. Nosotros tenemos una cosa, es seguir a Cristo. Y siguiendo a Cristo, Él va a hacer la obra en nosotros. Él va a hacer el cambio en nosotros. Y pueden ser grandes. En los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida y la resurrección, yo soy, gloria a Dios, el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y en este habla Juan 15, y él dice que mira, ustedes van a hacer obras más grandes que yo, ustedes van a mantenerse en mí, va a tener poder en la oración, va a tener fruto y va a ser que discípulos. Ustedes van a ganar a personas a los pies de Cristo. Si usted dice que yo lleno del Espíritu Santo, va a tener fruto en su vida. Mantenernos en Cristo Jesús significa que vamos a tener la gloria de Dios. Vamos a tener la habilidad a ver las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios. Pienso que muchos de ustedes saben y han visto, y hablamos de la fuerza como búfalo. Y es interesante, en este salmo está hablando de la unción de Dios. Salmo 92:10, si tiene camiseta de Luis, va a tener cosas. Y dice 92:10. Yo estaba caminando en el Parque Nacional cerca de Fresno y fuimos para ver los árboles con más años en el mundo que estaban realmente en ellos, es que antes de Cristo, y ellos saben, y yo tenía esta camiseta, y yo estaba caminando y escuché a personas hablando en español, y ellos dijeron que wow, fuerza como búfalo. Yo apenas escuché, no sabiendo que yo podía entender lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y estaban hablando y todo esto, y yo citando el pasaje, y dice, mira, Salmo 92:10, aquí está. Y no es como búfalo, como de Yellowstone, del Parque Nacional Yellowstone, pero es como búfalo que tiene fuerza, y los leones pueden tirar y matar a los leones, y el león es como Satanás, y el búfalo, fuerza. Increíble. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Que tú aumentarás mis fuerzas. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Voy a ver victoria en Cristo Jesús. Oirán mis oídos
de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Vamos a ver, mirar y vamos a oír cosas que sin la unción de Dios en nuestra vida no es posible. Aumentarás mis fuerzas. Y dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Es increíble la promesa de fruto, de poder, habilidad. Pero es la razón que Satanás va a atacarnos. Y luego llegó Ana, y es increíble, ella es una persona del Espíritu. Y Simeón profetizando, y vamos a ver la profecía, y diciendo luz para revelación y a los gentiles, pero dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y a una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Increíble. Esta profecía está diciendo que todo depende de la reacción María a su hijo. ¿Cuántos días? 40 días. Y la profecía: mira, este niño es luz, este niño es grande, este es el ungido del Señor. Y está profetizando que nosotros, siguiendo a Cristo, vamos a recibir bendición, vamos a dar fruto, y en contra, si nosotros en contra de Él, vamos a, y la realidad es su corazón. María ella va a tener, y nosotros sabemos que ella era como testigo de la muerte de su hijo. Dice más cerca que cualquier otro discípulo, pero un poquito retirado podía ver. Y Cristo Jesús hablando tanto, diciendo que: hey, Juan es tu mamá y María es tu hijo. Pero ese es en el Espíritu. ¿Qué estoy diciendo? El Espíritu Santo puede revelar a una persona como Simeón: no vas a morir hasta. Y él, movido por el Espíritu, dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Y ellos llegaron a la misma hora. Y él bendiciendo. Y luego estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Aser es la última hija de Jacob, en el sentido que los favoritos, José, Benjamín, porque fue de Raquel, ¿verdad? Y aunque Lea, es que no amaba a Lea como Raquel, pero es interesante, de Judá, de la hija el hijo de Lea, es increíble, es Cristo por medio de la tribu de él. Pero dice ella de la tribu de Aser. Yo tengo un nieto con este nombre, Aser. Él va a ir a la obra misionera con nosotros en agosto, primeramente Dios. Pero es interesante, ella de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 80,
y 4 años. Este significa muchos años, ¿verdad? Y no se apartaba del templo. Muchos de ustedes no pueden llegar al templo. Y ella, 84, 7, 91, estamos hablando de mucho más que 100 años. Y dice que nunca, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermanas, esta es una varona de Dios. Esta es una mujer profetiza, una persona con poder espiritual y que estaba en el templo. ¿Qué es el templo? Es el lugar de la presencia de Dios. Ahora no tiene que ir al templo en el sentido es que puede venir acá, pero no tenemos, tristemente no tenemos como en la oración de Salomón, ellos oraron y llegó el fuego de la presencia de Dios en el templo. Y es la historia, tanto en el tabernáculo como Moisés en el tabernáculo y Salomón en el templo y la gloria de Dios y ella en el templo buscando la presencia de Dios y de día y de noche con ayunos y oraciones. Si quiere tener poder, el ayuno y las oraciones. Este, hermanos, es mensaje para nosotros como varones, es mensaje para ustedes mujeres. Es palabra de Dios para animarnos a buscar al Señor. Y tenemos otra palabra de Lucas. Y dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Y es interesante que versículo 48 de capítulo 2, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Muchos dicen que este es pecado, es que pecó, desobedeció a su mamá. Y en un sentido, no, en todo sentido, no. Porque ella pensaba, es que es el error de mamá. Él tenía 12 años. Y claro que sí, ella preocupada de él, pero no es rebelión. Noten, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba él en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Buscando la presencia de su Padre. Quería estar en la presencia del Padre. Este niño de 12, y está diciendo 12, ¿por qué? Porque 12 es el último año de su niñez. Cuando llega a 13 años, este es año importante en la vida de los hebreos, hebreas. 13 es la edad de responsabilidad. Y es interesante, tenía 12, pero 12 años sabía que era el Hijo de Dios. Tengo que estar en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Gloria a Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Muchas personas, incluyendo a nosotros, no podemos entender las palabras de Jesucristo, las palabras del Espíritu Santo, porque no estamos pensando bien. Necesitamos humildad, necesitamos celo, necesitamos ganas, necesitamos buscar al Señor. Y yo puedo decir, y muchos de ustedes están diciendo, no, es increíble, es un carpintero. Y su mamá, una persona noble, pero nada más quedando en casa, criando a su familia. En este tiempo tenía otros hijos, de acuerdo con la Biblia.
Pero aquí, 12 años. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Noten que guardaban estas cosas. Personas, Simeón, Ana, los pastores, es que los que vieron en Mateo, los magos que vinieron y buscaron, y los estudiantes de la Biblia, los escribas, que su propósito es escribir la escritura, ellos y los líderes, ellos sabían, en Belén, ellos habían leído en Miqueas el lugar, ellos sabían en Belén. Y es interesante, todo el pueblo dice que cómo puede ser él es de Nazaret, es de Galilea, puede ser el Mesías de Galilea. Ellos aún tenían enseñanza y muchos saben. Yo estaba hablando con una persona que yo no sabía que era, pensaba que no era cristiana, y ella me dijo, yo había dado una cantidad y los cheques llegaron a ser 666. 3 seises. Y yo estaba mirando, necesito poner algo para cambiar, porque 666. No quiero depositar el dinero 666. Y la persona me dijo, pastor, mira, 666. Yo sé. Es que no asistí a la iglesia. Yo había hablado con ella varias veces y por fin llegó, después de esta experiencia, llegó a nuestra iglesia. Pero ella sabía 666, que este es el número del anticristo, ¿verdad? Es increíble, cosas que nosotros, pero ¿qué está pasando en nuestras vidas? Y la diferencia es que ellos recibieron el ministerio del Espíritu Santo. Y luego, y rápido para terminar, hermanos, la predicación de Juan el Bautista está predicando. Y no tengo tiempo para hablar de todo, pero lo que el hermano leyó, es interesante, Raúl, leyendo a nosotros. Y dice aquí, en versículo 16, dice, respondió Juan diciendo a todos, este es 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego en este momento no es del fuego de la presencia de Dios, es algo diferente, es un contraste. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, como Juan 15 va a podar y va a quemar lo que las ramas es que van a quemar. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es lo que está diciendo Dios. Usted puede decir fuego y es el fuego del poder espiritual y es en contra de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice que limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja. El ministerio de Jesucristo es como en Lucas 2. Mira, Simeón, mira, María.
es que va a ser una espada, va a realmente traspasar a su corazón. Y la reacción, lo que si reciben a Cristo, si reciben a este niño, van a experimentar la gloria de Dios. Pero si rechazan a este niño, si rechazan el ministerio, es que van a experimentar juicio. Y todo depende de lo que nosotros hagamos con Cristo Jesús. No sé si ustedes están amando a Cristo, y especialmente a nosotros. Ahora vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, y si está rechazando el ministerio del Espíritu Santo, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Necesitamos meditar, necesitamos la presencia de Cristo Jesús. Y en su bautismo, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Quiere un cielo abierto? Esta es la promesa en la oración modelo, que vamos a experimentar cosas del cielo aquí en la tierra. Es interesante, es el pan diario. Y la interpretación del pan diario es 2 freezers llenos de comida. Gracias, Señor, por mi pan diario. Mira. Y no estoy bromeando, estoy diciendo que muchas veces nosotros gastamos tanto dinero como el rico, el necio, es este rico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener más cosas. Y el propósito es tener más cosas. ¿De qué? Del mundo. ¿Y qué va a pasar? Va a quemar. Pero cosas del Espíritu Santo realmente van a permanecer para siempre. Pero ustedes van a escucharme, y probablemente algunos de, el pastor me dijo que es posible tener 2 freezers llenos de carne y de todo. Y no es lo que yo había dicho. Estoy diciendo que es el pan diario. Es el pan diario. Y ustedes dicen, y no estoy diciendo que no es posible tener refrigerador, etcétera, pero estoy diciendo que ¿por qué queremos tanto closets llenos de ropa? Debe estudiar Lucas. Lucas es un médico, pero es increíble, con exactitud habla de la diferencia en la tierra y el cielo. Habla de lo que va a permanecer y lo que va a ser destruido. El cielo se abrió, la conexión del cielo abierto con la oración, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. He dado comida a palomas por muchos años, cuidando palomas. Y es impresionante, la paloma puede hablar. Y yo llego y Espíritu Santo, lléname, sí. Y es increíble, son blancos. Y yo digo, Señor, lléname con tu Espíritu. Como esta paloma, yo puedo ver, es visible, está haciendo ruido, está hablándome, ayúdame, Señor, a experimentar como estas palomas. Y hay veces que hay 7, hay veces que 8 y luego 7, pero casi siempre son 7 y este es buen número, pero es el Señor hablándome, acordándome que cada vez que yo cuido de las aves de Dr. Cheatwood y su gran
granja que cada vez es un llamado de Dios a ser llenos del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y es increíble, cada vez yo tengo, amén, Señor, lléname, yo quiero escuchar tu voz. Yo puedo discernir la voz de una paloma, ave. Estoy seguro que sí es posible discernir la voz del Espíritu Santo, que es Dios y sabe cómo comunicar con nosotros. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo él recibió un cielo abierto, recibió el Espíritu Santo en forma corporal y escuchó la voz del cielo de su papá, su padre. Estoy diciendo, si nosotros andamos en el Espíritu Santo, vamos a oír la voz del Padre y va a confirmar, va a hablar y va a llamarnos a ministrar y vivir. Y esto es lo que estoy diciendo, que todo que estamos leyendo, los 7 yo soy de Juan, síguenme en cada pasaje. Mateo, sígueme. Es que aunque era como recaudador de los impuestos, o como en la Biblia antiguo dice publicano, y es interesante, era como traidor de su pueblo, pero Cristo llamándolo: sígueme, y que yo voy a trabajar, voy a hacer algo en ustedes. Y este es el poder. Con el Espíritu Santo controlando a nosotros, vamos a hacer grandes cosas para la honra y la gloria de Dios, con fuerza como búfalo. Y vamos a ver y oír cosas, y vamos a entender. Y si no, necesitamos ayunar y orar. Hay poder en esta combinación, la oración y el ayuno. Y sí cuesta, pero vale la pena. Y es lo que el Señor está llamándonos. Y, disculpe, pero es importante. La tentación de Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bautismo, Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor llevándolo al desierto por 40 días. No nada más un día, 5 días, 40 días. Y era tentado por el diablo. Era, que significa que estaba siempre, y cada día había tentación. Pero es increíble, es que terminó con estas 3 tentaciones. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él había recibido palabra: tú eres mi hijo amado, en su bautismo. Tú eres mi hijo amado, cuestionando la relación de Cristo con el Padre Celestial. En Edén, ¿qué pasó? Adán y Eva cuestionando si el Señor es bueno o no. ¿Puedes comer? ¿Es comida? ¿Puedes comer aquí? Hermanos, lo que Cristo está experimentando es la tentación como en el paraíso. Pero Cristo, no como ellos habían comido, tenían satisfacción, su estómago, ellos experimentando la presencia de Dios, y en un ese increíble paraíso, y Cristo Jesús en el desierto
y después de ayunar 40 días tenía hambre. Y la cuestión, hey, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿Cómo es posible contestar a Satanás con la palabra de Dios? Escrito está. Él podía sacar pero él dice que despojó a sí mismo, no usando la realidad de su deidad, pero lleno del Espíritu Santo, experimentando la plenitud de Dios por el Espíritu Santo, sin límite, viviendo su vida. Y este es lo que está disponible para nosotros también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Oh, el Señor va a saber que cuando come de este, va a ser como Dios y va a tener poder, va a tener sabiduría, etc. Es increíble la tentación y Cristo Jesús ganando. Y tristemente Adán en su fracaso, no enseñando a su esposa fielmente. Ella tenía una idea, pero no con exactitud la palabra de Dios por el Espíritu. No tomando en serio la palabra de Dios de enseñar a su esposa. Y por el fracaso del pecado de Adán, en Adán hemos muerto, no en Eva. Gloria a Dios, en María llegó a Jesucristo, no José. Como dice José, que es padre, pero no como real, es que nosotros sabemos que su papá es Dios. Pero gracias a Dios utilizando, tenía hambre. Dios no tiene hambre, pero sí, este Jesús tenía hambre. Él, un ser humano. Y dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y dice versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow. Y le llevó a Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? La ciudad celestial. Es el lugar, la ciudad santa. Y le puso sobre el pináculo del templo, que es, ¿dónde está el templo? Es el templo de la presencia de Dios. Es la ciudad santa, el lugar santo, y ya viene la tentación de Satanás. Satanás, con orgullo, llevándolo a la ciudad, llevándolo al templo y tentándolos. Y dice, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es interesante, Cristo Jesús utilizando un versículo para ganar. Y luego la segunda tentación es que Cristo Jesús utilizando dos versículos. Y es interesante que luego Satanás en el lugar santo, en el templo con la presencia de Dios y todo esto, y dice, mira, es que salte, haz algo. Y respondiendo Jesús y citando dos pasajes de la palabra, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Él sabía que fue una tentación. Podía ver
las estrategias de Satanás. ¿Cómo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esta habilidad a decir no y utilizar, pero Cristo tenía en su corazón la palabra. Con el Espíritu Santo es posible memorizar la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, oremos. Gracias, Señor, he predicado lo que he recibido de ti. Ayúdanos a entender a Jesucristo, entender de nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener la unción de Dios en nuestra vida. Cada papá ocupa esta unción para ser el rey de su casa, el sumo sacerdote de su casa y ser el profeta para hablar la verdad a su casa. Y las mujeres iguales. Todos nosotros necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo. Y gracias por esta profetisa Ana, que tenía poder espiritual, que es un buen ejemplo para las mujeres. Y Simeón, ayúdanos a ser profetas, personas con poder espiritual. Ayúdanos a creer tu palabra y vivir una vida santa delante de ti. Llénanos. La realidad es que hay muchas cosas de la carne en este lugar y pedimos que podamos tener el Espíritu Santo y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.